Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter con una pregunta em, que a simple vista parece de manual, ¿no? Pero que si la pensás un segundo es un abismo. Uf, total. ¿Qué significa realmente, pero de verdad, arrancar a estudiar filosofía hoy? No en la antigua Grecia, sino acá, ahora, en pleno siglo XXI. A mí la imagen con la que arrancan los textos que estuvimos viendo me pareció genial. ¿La del barco, decís? Esa misma. Proponen que empezar a estudiar filosofía es como intentar subirse a un barco que ya zarpó hace, no sé, 2700 años. Es que es una metáfora perfecta. Es que sí, es un viaje que no empezamos nosotros, ¿viste? Es una conversación que ya arrancaron los griegos hace un montón. O sea, llegamos tarde a la fiesta, por decirlo de alguna manera. Exacto, te pone en tu lugar desde el vamos. Pero ojo, que el barco ya esté navegando no significa que seamos simples pasajeros. Claro, el texto insiste mucho en que la filosofía es una praxis. Y esto es clave. ¿Qué significa eso en criollo? Que la filosofía no es un objeto, no es un libro que junta polvo. Es un verbo. Es algo que se hace. Si nadie la está pensando o si nadie la está debatiendo, simplemente no existe, se apaga. O sea que nuestra participación es lo que la mantiene viva. Exactamente. La actualizamos. Pero, y acá viene la parte difícil, no podés simplemente aparecer y decir, bueno, pienso todo de cero. No, claro, como si nada hubiera pasado antes. Ahí está. Para participar de esa conversación tenés que por lo menos entender de qué venían hablando. Tenés que conocer la historia de ese viaje. Hegel, que era un filósofo alemán, bastante denso, pero clave. Jaja, sí, bastante denso. Decía que la filosofía es su historia. No las podés separar. Tenés que entender el viaje para saber si querés seguir a la misma dirección o si querés, no sé, pegar un volantazo. Tal cual. O te sentís parte de esa tradición y la continuás, o la cuestionas de raíz. Como hizo Nietzsche, que era un provocador y nos dijo, che, ¿y si todo este cuento del barco es una mentira para no admitir que estamos perdidos? O Heidegger, que planteó que en algún punto nos olvidamos de la pregunta más importante de todas. Justamente. Pero para hacer cualquiera de las dos cosas, tenés que conocer el recorrido. No te queda otra. Bien, entonces la misión de hoy queda bastante clara. Vamos a intentar entender por qué el pensamiento filosófico siempre está situado, ¿no? Y cómo nuestra época, que los textos describen como muy caótica, define las preguntas que nos hacemos sí o sí. Preguntas que aparecen al entrar a la universidad, al elegir una carrera, en la vida misma. El punto de partida que nos proponen me parece fundamental. Y ojo, no se trata de coleccionar frases de Platón para tirarlas en una cena. No, para nada. La posta es tomar conciencia de la época que nos tocó vivir. Y la descripción que hacen es dura, ¿eh? Hablan de un mundo estallado, roto, fragmentado, dislocado. Es casi la descripción de una escena del crimen. Totalmente. Es que lo que se perdió según esta lectura es la idea misma de mundo como una totalización de sentido. Suena un poco académico. A ver, bajémoslo un poco. Antes, un mundo era la sensación de que todo encajaba, ¿viste? Como en una buena película donde cada escena tiene un propósito. Las personas, la naturaleza, los dioses, el bien y el mal, todo era parte de un mismo relato coherente. Tenía un sentido. Tenía un sentido. Bueno, lo que dicen estos textos es que a nosotros esa película se nos cortó a la mitad, se quemó el rollo. Y ahí es donde aparece la gran paradoja de hoy. Me pareció tremenda. ¿Cuál sería? Que por un lado tenés una fuerza que nos empuja a la globalización. Internet, el mercado, las redes. Todo nos conecta, todo nos estandariza. Parece que vamos a un solo gran shopping global. Sí, una unificación técnica. Pero al mismo tiempo, y a nivel personal, la sensación es de una incertidumbre ante la totalidad. No sabemos para dónde va la cosa. Es que esa es la tensión que vivimos todos los días. Pensemos en alguien que está, no sé, en el CBC, decidiendo qué carrera seguir. Dale. Por un lado, tienen el celular acceso a toda la información del planeta. Puede hablar con un pibe en Japón, comprar algo hecho en China. Está hiperconectado. Sí. Pero por otro lado, no existe esa sensación de angustia, de no saber qué hacer, de preguntarse, che, ¿y esto que estudio para qué sirve en el gran esquema de las cosas? Sí. Y un gran esquema, esa es la pregunta de fondo. Es como tener 5.000 amigos en una red social, pero sentir que no podés llamar a nadie a las 3 de la mañana. Conexión global, pero Soledad local. soledad local, exacto. Un mundo unificado en la técnica,
pero hecho pedazos en el sentido... A ver, profundicemos en esa idea del poder que desarrollamos. Dale. Porque el texto lo conecta directamente con esto. O sea, nuestra civilización, sobre todo en Occidente, desarrolló un poder sobre la naturaleza que era impensable. El vapor, la electricidad, la energía atómica. Aprendimos el cómo. Sabemos cómo operar sobre el mundo a una escala brutal. Y ya no solo sobre la naturaleza. Llegamos a un punto en el que podemos reemplazar el laburo de la gente con sistemas expertos, con robots. Y el texto es crudo con eso. Dice que son más eficientes, más productivos, más económicos. Incluso más limpios y obedientes. Parece el sueño del control total. ¿Qué podría salir mal? Bueno, acá viene la contracara. El lado B de ese éxito. La fuente plantea una serie de relaciones inversas que te dejan helado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuanto más obsesivo y riguroso es nuestro control sobre cada partecita de un sistema, Más inestable e impredecible se vuelve el sistema completo. ahí está. Se entiende la paradoja. Para darme un ejemplo más concreto. Pénsalo así. Cuanto mayor es nuestro dominio sobre la energía atómica, que es un control de la materia a un nivel increíble. Mayores son los riesgos de que todo vuele por los aires, por un error, una falla. Exacto. O en lo económico. A mayor eficiencia y automatización para maximizar ganancias, Mayor la desocupación estructural. Más gente queda afuera del sistema porque una máquina hace su trabajo más barato. es un círculo vicioso. Y menciona uno que es más sutil pero que a mí me pegó fuerte. A ver, Dice, cuantos más gigabytes de datos tenemos sobre galaxias lejanísimas, más grande parece nuestra ceguera sobre las injusticias que pasan acá, en la esquina de casa. es que esa es la conclusión demoledora. Hemos creado un poder tan gigantesco que nos pasó por encima. Ya no lo podemos dirigir. Es como si hubiéramos construido el auto más rápido del mundo. Pero, Pero nos dimos cuenta de que no tiene volante ni frenos. Entonces, y acá está lo loco. Cada vez que apretamos más el acelerador del control, el destino final se vuelve más incierto. y más irracional. Exacto. Ok, desarmemos esto porque es el nudo de todo. La pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un montón de medios superracionales nos estén llevando a fines que parecen una locura? La respuesta que propone el material está en un concepto que tenemos que entender sí o sí, la racionalidad instrumental. Racionalidad instrumental. Ok, a ver, bajémoslo a tierra. Es más fácil de lo que suena. Pensemos en algo que usamos todos los días, Waze, Google Maps. Sí, claro. ¿Qué hace la aplicación? Calcula la ruta más rápida, la más eficiente para llegar de A a B, evitando el tráfico, los peajes. Su única lógica es la eficiencia, el menor costo, de tiempo o de nafta, para el mayor beneficio, que es llegar rápido. Exactamente. Eso es la racionalidad instrumental. Es la lógica de calcular los medios más eficaces para un fin que ya está dado. Hasta ahí, perfecto. Suena lógico, es útil. Claro que es útil, y es fundamental que esto quede claro. Esta lógica no es mala en sí misma. Es súper necesaria para administrar una empresa, para construir un puente. Para organizar la logística de las vacunas, por ejemplo. El problema, el verdadero quilombo, aparece cuando esta forma de pensar, la lógica del Waze, se escapa de su corral y quiere aplicarse a toda la realidad. A la vida, a las relaciones humanas. A la política, a la educación, a todo. Ok, te sigo. Pero, a ver, una pregunta. ¿No es esa lógica de la eficiencia la que nos dio los grandes avances? ¿Realmente la culpa es de la eficiencia o el problema es otro? Es una pregunta excelente, porque da en el clavo. El problema no es la eficiencia, es su tiranía. Su tiranía. Sí, cuando se convierte en la única forma de razón válida. ¿Qué pasa cuando le aplicamos esta lógica a las personas? Las vemos como recursos. Dejamos de verlas como personas y empezamos a verlas como recursos humanos, capital humano. Las personas se convierten en cosas, en instrumentos que sirven para lograr un objetivo. Se produce lo que el texto llama la cosificación de lo humano. Te convertís en un engranaje más de la máquina. Tu valor no está en quién sos, sino en cuán eficientemente cumples tu función. Tal cual.
Y lo único que se considera racional es lo que es medible, cuantificable, útil. El ejemplo de la energía atómica es brutalmente claro. A ver, Desde esta lógica, el conocimiento científico que te permite construir una bomba atómica es perfectamente racional. ¿Por qué? Porque el aparato funciona, es útil, cumple su objetivo con una eficiencia aterradora. mientras que la decisión de si usar esa bomba para curar a alguien con radioterapia o para borrar una ciudad del mapa, Exacto, esa decisión es considerada meramente subjetiva. claro. Una cuestión de valores, de opiniones, algo que queda afuera de la cancha de lo racional. ¿Ves la trampa? Es letal. Nos volvimos genios en el cómo hacer las cosas. Pero olvidamos por completo cómo discutir si deberíamos hacerlas. Esa es la trampa. Nos da el coche más rápido, pero nos quita el mapa y nos arranca el volante. El destino se vuelve irrelevante, solo importa la velocidad. Es tremendo. Si conectamos todos estos hilos, podemos resumir lo que venimos charlando en dos grandes procesos que marcan nuestra época. Ok, Por un lado, un proceso objetivo, algo que pasa en la realidad. La fragmentación, de hecho, lo que decíamos antes. A mayor control de las partes, mayor caos en el todo. y por otro lado, un proceso subjetivo, algo que nos pasa a nosotros, en la cabeza. Exacto. El texto lo llama la renuncia a pensar y comprender la totalidad y el sentido de esa totalidad. Pero es una renuncia voluntaria. Digo, no es que la gente un día se levante y dice, che, a partir de hoy me da fiaca pensar en el sentido de la vida. No me cierra. No, claro que no. Es mucho más sutil. El texto sugiere que es más bien un cierto olvido. Un olvido. Sí, no es una decisión consciente. Es una consecuencia del sistema en el que vivimos. Acá se menciona a pensadores como Horkheimer o Marcuse, de la Escuela de Frankfurt. Ellos la vieron venir. La vieron clarísima hace décadas. Denunciaron que el mismo sistema que endiosa la racionalidad de los medios, que perfecciona el cómo, Al mismo tiempo, hace casi imposible, casi impensable, preguntarse por la racionalidad de los fines. O sea, el sistema mismo te quita las herramientas para poder cuestionarlo. tal cual, nos da herramientas cada vez más sofisticadas para preguntarnos cómo ser más productivos, cómo optimizar nuestro tiempo. ¿Cómo tener éxito? Exacto. Pero nos va quitando el lenguaje, la costumbre y hasta la legitimidad para hacernos la pregunta fundamental. ¿Productivos para qué? ¿Éxito para qué? El para qué se vuelve una pregunta incómoda. Casi de mal gusto. Y es justo ahí, en esa fractura, en esa incomodidad, donde el viaje de la filosofía empieza para nosotros hoy. Definitivamente. Todo este análisis no nos da una respuesta, más bien nos deja con la mochila cargada de preguntas que son en realidad el verdadero punto de partida. Son esas preguntas que quedan resonando. Sí, y que si te las tomas en serio te pueden cambiar la forma de ver las cosas. Dejan de ser preguntas abstractas y se convierten en algo muy personal. Como por ejemplo, ¿habremos olvidado, en la locura del día a día, cómo pensar el cuadro completo? ¿Cómo conectar los puntos de nuestra propia vida? ¿O habremos perdido la capacidad, la práctica, para encontrarle un sentido a este mundo tan acelerado y confuso? Y la más dura de todas, me parece. Sí, ¿No será que ya no somos capaces de vivir en un mundo, sino que apenas sobrevivimos en un archipiélago de fragmentos sin conexión? Uf. Así que, después de todo este análisis, la idea que me queda dando vueltas es esta. Quizás el primer acto verdaderamente filosófico hoy no es salir a buscar respuestas, ¿Sino qué? sino atreverse a reaprender a hacer las preguntas correctas. El sistema nos entrena para preguntar cómo, cuánto cuesta, es eficiente, pero nos deja en bolas para preguntar ¿para qué? Y sobre todo, ¿A qué costo humano? exacto. Y quizás esa es la verdadera tarea para quien se sube a este barco hoy. No se trata de tener el mapa completo del viaje del que hablábamos al principio. No. Se trata de atreverse a tomar el timón, aunque sea por un momento, y preguntar, ¿y si cambiamos de rumbo? Análisis, reflexión, pensamiento.